Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Es martes 16 de diciembre. ¿Y cómo estás, Zul? Me estoy riendo de que le dijeron monja insidiosa a monja Sor Juana por andar diciendo que corremos gente y no sé qué. ¿En el chat? Sí. Pues, no andes de insidiosa, monja. Bienvenida. Y ya vi que también quiere estar en la posada digital, entonces vamos a estar pendientes. Gracias por conectarse. Ya vieron que sí leemos sus comentarios. Hasta hacen reír a Dul, particularmente la monja que ya escribió en el chat. Pues les adelantamos de qué hablaremos el día de hoy. Trump está anunciando un bloqueo a los buques petroleros de Venezuela. Dul, algo que va en línea con las amenazas constantes a Venezuela, pero también a distintos países de Latinoamérica. Les vamos a dar los detalles de este anuncio que hace el presidente de Estados Unidos desde su cuenta Truth Social. Y Dul, también hay información sobre aduanas. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que Alex Donatiu Márquez ya no trabaja en la agencia aduanera. ¿Y quién es este funcionario? Les hemos hablado de él porque sus declaraciones patrimoniales reconoce la compra en efectivo de relojes por millones de pesos. Entonces les vamos a dar los detalles de lo que anuncia el día de hoy la presidenta en su conferencia. En el Con Todo les traemos una entrevista con Agustín de la Rosa. Ya hemos hablado previamente con él. Es uno de los cofundadores de Morena allá en San Luis Potosí. Pues hablamos sobre esta ley RUT, ley gobernadora, que impulsa directamente él, el gobernador Ricardo Gallardo, para mantener su cacicazgo, así lo llama él, allá en San Luis Potosí. También hablamos sobre la importancia que sería que la ahora fiscal Ernestina Godoy descongele la denuncia que tiene Ricardo Gallardo por el presunto desvío de 700 millones de pesos cuando era alcalde de Soledad de Graciano. De esto y más vamos a hablar a lo largo de esta hora. Quédense aquí, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas a este Dos con Todo. Gracias a Gerardo Meléndez, que nos envía un superchat para Dul, para mí, para todo el equipo de Sin Embargo al Aire. Muchas gracias. Jesús Eduardo Rodríguez nos envía saludos desde Tijuana. Un saludo para Tijuana, Jesús, Javier Flores, Andrea Cal. Y también aquí preguntan, ¿dónde está Pedro Mellado? Bueno, Pedro Mellado, él anunció el viernes que cerró la cortina de puntos y comas, pero continúa con sus videocolumnas aquí en Sin Embargo al Aire. Por eso estamos nosotras iniciando desde esta semana a las 8 de la noche con la transmisión en vivo. Pues aquí están saludando Dul, Ana G, Rodolfo Salas, Mauricio Pérez, Laura. Gracias por conectarse. Nos mandan saludos desde Tijuana, Jesús Eduardo Rodríguez Reyes, saludos desde Tijuana, qué gusto verlas. Igualmente, gracias por sus saludos. Ya habías agradecido el superchat de Gerardo, ¿verdad? Sí, y también el saludo a Tijuana. Le mandamos doble saludo. Bueno, está bien. Perdónenme. Es que justo estaba contestándoles el tema de Pedro Mellado. Mira, Delia nos envía saludos desde Tlaxcala. Eso no lo habíamos leído. Muchas gracias, Delia. Y Delia nos manda saludos desde Tlaxcala. Ya. También desde Brasil, dice André Calgau, Alsacia, Ana G y demás. Y ahora sí nos vamos a poner serias por lo que está sucediendo en Venezuela, pero en general en toda América Latina. Hoy me mandaban en el chat de unos compañeros la actualidad de América Latina en cuanto a gobiernos de derecha y los que vienen posiblemente en las elecciones del próximo año 2026, y ya se ve otra vez bastante azul, si así lo queremos ver, la derecha respecto a gobiernos de izquierda en nuestra región. Y en este marco es que estamos leyendo el mensaje de esta noche del
presidente Donald Trump desde su red social que fundó él, Truth Social, luego de que se le exilió de Twitter cuando Twitter era progresista y no era un producto más de Elon Musk. Bueno, el presidente de Estados Unidos dijo que va a ordenar un bloqueo de todos los buques petroleros sancionados que se dirijan a Venezuela. Aquí hay que recordar este contexto que emite la agencia estadounidense Associated Press. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial, no solo de la región. Produce alrededor de 1 millón de barriles al día y ha dependido durante mucho tiempo de los ingresos del petróleo como el sustento de su economía. Este anuncio de bloquear los buques petroleros sancionados va a asfixiar aún más su economía y con ello pues seguiremos viendo el flujo migratorio que se ha visto en los últimos años. Desde que la administración Trump comenzó a imponer sanciones petroleras a Venezuela, el gobierno de Maduro ha dependido de esta flota, digamos, clandestina de barcos que no tienen bandera para poder seguir comerciando crudo, pero de manera de contrabando en cadenas de suministro globales. Es por eso que Trump los llama petroleros, buques petroleros sancionados, pero es porque el propio Trump los ha obligado a exportar al mundo, principalmente a China, petróleo a través de barcos sin bandera. La empresa estatal Petróleos de Venezuela está excluida de los mercados petroleros globales por las sanciones de los Estados Unidos. Vende la mayoría de sus exportaciones con un gran descuento en el mercado en China, pero todo esto de manera clandestina en el mercado negro. Imagínense el impacto de la economía mexicana, por ejemplo, si justamente Estados Unidos impidiera a Pemex exportar los hidrocarburos. Es básicamente lo que sucede con Venezuela y ahora ya tampoco lo está dejando exportar petróleo de manera, digamos, clandestina, que es a lo que lo orillaron sus medidas. La semana pasada había dado ya una probada de esto. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos habían decomisado un buque petrolero frente a la costa de Venezuela. Fue uno. Ahora está rodeado con las Fuerzas Armadas estadounidenses, todos estos buques petroleros. En una publicación en redes de este martes por la noche es que Trump alegó que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros delitos y prometió escalar la presencia militar hasta que Venezuela le devuelva a Estados Unidos petróleo, tierra y activos. No es muy claro en cuanto a decir que Venezuela supuestamente le robó a Estados Unidos petróleo, tierra y activos. Lo que sí es un hecho es que Trump está interesado en todos los minerales estratégicos de Venezuela, también el gas, también el petróleo, pero también las famosas tierras raras por el tema de la transición energética. Tal cual están leyendo, publicó esta noche. Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Así suele ser de exagerado. Solo aumentará de tamaño y el impacto sobre ellos será algo que nunca han visto hasta que le devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que dice nos robaron previamente. Obviamente ante estas declaraciones, la agencia Associated Press, por ejemplo, le pidió a funcionarios del Pentágono alguna declaración, pero no están dando ninguna respuesta. Estos ataques militares aéreos sobre el Caribe, que justo rodean este tema del acecho a los buques petroleros clandestinos, porque a eso se han visto orillados, ha cobrado la vida ya casi 95 personas en 25 ataques conocidos en embarcaciones, incluyendo donde iban pescadores. La Casa Blanca ha dicho que el objetivo de la campaña es solo frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, aunque Venezuela no es el principal país que lleva drogas a los Estados Unidos, es el caso más bien de Colombia y de México. Pero ojo con las declaraciones que da la jefa de despacho de Trump, Susie Wiles, en una entrevista con Vanity Fair, publicada hoy mismo. Ella dice que Trump quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda. Es decir, ya está en entredicho que solo sea supuestamente para combatir el narcotráfico contra Estados Unidos o hacia Estados Unidos, sino también ya es para derrocar al gobierno de Maduro, asfixiando económicamente a Venezuela a través del petróleo, ya no robándose solo un buque, sino rodeando todos los buques petroleros. Pues Dula, ahí está otra de Trump contra Venezuela. Y justo en este contexto, Mon, es que también le toca a México. En México la presión ha sido a través del flujo de fentanilo. Y con ello se responde por parte del Departamento
de Tesoro de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos informó que ya se comprometió con México a mejorar el intercambio de información para prevenir ataques con drones en la frontera, así como profundizar la colaboración en materia de huachicol. Es decir, los Estados Unidos ha presionado una y otra vez al gobierno mexicano para que haga acciones más contundentes contra el flujo de fentanilo, pero ahora también ya está colaborando para evitar ataques con drones en la frontera. El 11 de diciembre, representantes de 6 agencias gubernamentales de Estados Unidos y sus homólogos mexicanos celebraron la segunda reunión de este grupo de implementación de seguridad, conocido como SIG. Esta reunión fue en la Ciudad de México. Ahí promovieron la cooperación en materia de seguridad como socios soberanos para mejorar seguridad y bienestar de ciudadanos a ambos lados de la frontera. Así lo comunicó el Departamento del Tesoro. Subrayar socios soberanos lo está reconociendo el Departamento del Tesoro, pues justo en medio de estas presiones e intentos de intervencionismo del gobierno de Trump sobre México y los otros países de América Latina. Pues así está el tema esta noche de martes en torno a Venezuela, luego de lo que hablábamos ayer con la expansión de grupos de derecha y de ultraderecha en América Latina, y no con golpes de Estado ni militares, sino por votos ciudadanos en el caso de Chile, por ejemplo, y sí intervención en Honduras. Sí, Dul. Pues con esta información que nos das, primero de Venezuela, también de esta alianza entre México y Estados Unidos, vamos ahora con la información que confirma esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Alex Tonatiuh Márquez Hernández, quien ya no trabaja como director general de investigación aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México. Esto lo confirmó la presidenta a unos días de que se hizo pública la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos. Desde inicios de mes, el diario Milenio informó que el Departamento de Estado estadounidense le retiró la visa a Alex Tonatiuh Márquez. Hoy la presidenta fue cuestionada sobre este tema. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. No tenemos conocimiento de ninguna de las dos cosas. Lo que sí es que ya no trabaja en aduanas él. ¿Por qué, presidenta? Pues fue una decisión que tomó el director de aduanas. No, es una decisión del director de aduanas que tomó, y cualquier servidor público, si hay algún señalamiento de que estuvo involucrado o tiene algo que ver con algún tema de irregularidades o incluso algún ilícito, es investigado por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y finalmente el director Rafael Marín tomó la decisión de que ya no continúe laborando con él. ¿Por alguna de estas investigaciones? Pues es decir, no hay nada en este momento que pudiera decirse tanto de anticorrupción o de la Fiscalía que hubiera algún delito en particular, pero tomó la decisión el director de que ya no participara en aduanas, y de todas maneras si hay denuncias que tengan sustento se investiga en cualquier caso. Nosotros no vamos a, como lo he dicho siempre, nosotros no somos tapadera de nadie, nosotros actuamos con honestidad y con responsabilidad, y ahí donde hay señalamientos hay dos formas de revisión. Una es la administrativa, que la lleva la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Si en su revisión encuentra que hay algún problema que tenga que ver con lo penal, lo denuncia directamente la Fiscalía General de la República. Si hay una denuncia directa en la Fiscalía General de la República, pues ellos tienen que investigarlo. Dentro del sistema anticorrupción, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tiene la atribución de hacer un número de sanciones determinado, y si no, se lleva al Tribunal Administrativo, en donde se hacen las sanciones mayores. Bueno, ya escuchamos, la presidenta asegura que no sabe si hay una investigación en contra de este exfuncionario de aduanas, pero también es importante, Dul, recordar que Alex Tonatiuh Márquez Hernández trabajó en la Agencia Nacional de Aduanas en 2 ocasiones, entre el 2023 y el 2024, y en su última declaración patrimonial, la más reciente, que fue difundida en abril de este año, reportó la compra en efectivo
de relojes que costaron millones de pesos y que, de acuerdo con la información que él reconoció, los adquirió cuando era funcionario de la Ciudad de México, todos ellos en efectivo. Alex Márquez Hernández gastó más de 7 millones de pesos en estos relojes que compró de contado desde el 2012. Desde ese año pues ejerció distintos cargos públicos y aquí les informábamos, por ejemplo, que el primero de estos relojes que pagó de contado costó 1,133,458 pesos, lo compró en 2012, 6 meses después de ser asesor parlamentario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y hace unos meses les informábamos que, haciendo una comparación de cuánto estaban ganando en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en esa época, con datos actualizados en 2015, pues se sabe que a quienes tenían el cargo que tenía Tonatiu Márquez, se les pagaba con unos 3,500 pesos hasta 76,000 pesos netos al mes. Entonces no cuadraban lo que estaba ganando, al menos en ese momento, cuando compra su primer reloj de contado. Pero les hemos informado, estos relojes los compró entre el 2012 y el 2021, costaron 7,699,000 pesos. Ya de entrada llamaba la atención estas declaraciones patrimoniales que hizo el exfuncionario, y también lo que sabemos gracias a la información que se comparte a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta que da la Agencia Nacional de Aduanas en julio acerca de si era o no investigado Alex Márquez Hernández. En esa ocasión la agencia confirmó que sí había una investigación en contra de este funcionario, pero no dio más detalles. Y la presidenta dice que esa no es la razón por la que él deja aduanas, sino que fue una decisión personal. Pero queremos recordarles cuáles son los señalamientos que tiene este ahora exfuncionario Dul, pues sí, conocido por sus relojes carísimos. 7 millones de pesos en relojes que compró, aparte de contado, decías contado. En efectivo. Uh-huh. Entre el 2012 y 2021. Ok, pues ahí está. Ahora, Simón, escuchaba los periodistas decir que la nota que vas a dar ahorita no sale en la prensa nacional, a pesar de ser una grave violación a derechos humanos, y que tiene que ver pues justamente los militares, el ejército. Sí, Dul, pues es información que confirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está declarando al Estado mexicano como responsable de la violación sexual y de graves lesiones cometidas por militares que llevaron a la muerte de Ernestina Asensio Rosario, una mujer indígena nahua de 73 años en la Sierra de Songolica, Veracruz. Esta condena se registra 18 años después de que el entonces presidente Felipe Calderón aseguró que Ernestina había fallecido a causa de una gastritis. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado mexicano incumplió su deber de brindar atención médica oportuna y adecuada. La Corte concluyó que la violación sexual y las graves lesiones, así como la falta de atención médica, causaron la muerte de Ernestina Asensio Rosario. El tribunal también determinó que México incumplió el deber de investigar con debida diligencia, reforzar las investigaciones y garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a los hijos e hijas de la señora Ernestina Asensio. Dulce, es importante esta parte, recordar que esta mujer, Ernestina, fue violentada sexualmente, y en su momento el presidente Felipe Calderón relacionó su muerte con una gastritis, es decir, no reconoció la tortura, la violencia sexual de la que fue víctima Ernestina Asensio por parte de militares. Todo esto pues en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que impulsó Felipe Calderón. Eso fue en el gobierno de Felipe Calderón, pero justamente se han reportado también
casos particulares de violación de derechos humanos por parte de militares en el gobierno federal actual. Sorprende que ahora la CNDH emita una recomendación respecto a la ejecución arbitraria de 2 niñas en Sinaloa por elementos del ejército en estos últimos años. Digo sorprende porque pues justamente la CNDH en los últimos años es señalada por no emitir suficientes recomendaciones en torno a actos arbitrarios del ejército, pero este caso de Sinaloa pues lo da a conocer el Centro PRO por parte de la notificación de la CNDH. Sí, Dul, hoy el centro, como bien dices, Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos, informa que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación, la 201 VG/2025, por violaciones graves a derechos humanos y que tienen que ver con el asesinato de 2 niñas cometido por elementos del ejército, esto en Sinaloa, en mayo de este año, en mayo del 2025. Se trata de Lady y Alexa, de 7 y 11 años de edad. Ellas fueron asesinadas en un hecho en donde también resultaron lesionados su prima y su primo de 12 y 14 años de edad, así como 2 adultos que terminaron con lesiones graves. En mayo del 2025 se registró el ataque de militares en contra de esta familia sin justificación alguna en una camioneta en la que circulaban en Sinaloa. Primero se informó que fue un enfrentamiento, pero esta versión nunca fue desmentida ni corregida públicamente por las autoridades. En la recomendación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que las niñas fueron asesinadas por el uso indebido de la fuerza por parte de militares, que sus derechos fueron de estas niñas y también de su familia fueron vulnerados, y hace una referencia respecto a que las 2 niñas que fueron asesinadas, Lady y Alexa, son parte de una familia que ya había sido agraviada por abusos militares en 2008. Ese año, algunos integrantes de esta familia fueron privados arbitrariamente de la vida también por el ejército, y su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es lo que está reconociendo la CNDH, Dul, en esta recomendación que hace a militares por las violaciones a derechos humanos de la familia de Lady y Alexa, asesinadas por el ejército. El caso de menores de edad ya en esta administración federal. Laura CH7 comenta sobre el caso de Ernestina, que entonces tenía más de 70 años. Dice, es un terrible caso porque es un claro ejemplo de la triple vulnerabilidad: mujer, indígena y además de la tercera edad, tenía 73 años, y pues justamente parte de la observación de la CIDH es que ella no contaba con traductores cuando fue trasladada al hospital allá en Veracruz. Mon, quisiera, antes de irme a esta nota de alerta de salud por parte de la Secretaría de Salud, comentarles que, al igual que lo del caso de Ernestina, que la prensa nacional no lo destacó, tampoco destacan la respuesta ya del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a el primer robo del buque de la semana pasada, que puede entenderse también en el marco de ya el anuncio esta tarde-noche de Trump sobre el bloqueo total de los buques petroleros, la principal fuente de economía de Venezuela. Voy a leer a Telesur. Telesur, se sabe, también es como un medio demasiado bolivariano, pero es el único que trae la reacción de Maduro. Dice, el presidente de Venezuela convocó este martes a una gran protesta de trabajadores petroleros internacionales para defender el derecho a la libertad de comercio del petróleo venezolano tras el reciente robo de un buque que transportaba crudo venezolano en aguas del Caribe, ejecutado por Donald Trump. Lo que dijo durante la clausura del Congreso Constituyente de la clase obrera celebrada en Caracas fue lo siguiente:
La clase obrera petrolera, a través de la Comisión Constituyente Internacional, debe proceder a defender el derecho a la libertad de comercio del principal producto de exportación del petróleo venezolano en todos los escenarios internacionales, de organismos multilaterales, sindicales, a hablar con los armadores de todos los puertos del mundo para preparar una gran protesta de trabajadores petroleros, también gasíferos, marina mercante, en contra de la piratería del gobierno de Estados Unidos que pretende imponer la patente de corso en el mundo. Esto lo dijo, según reporta Telesur, a las 8:26 hora local. Allá ya son más de las 10 de la noche, pero se da justo en el marco más bien del robo de la semana pasada y ahora se suma este anuncio reciente. También este mismo martes 16 de diciembre de 2025 está reportando Telesur que el gobierno de Venezuela va a denunciar ante la ONU las grotescas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un bloqueo naval para apropiarse de sus riquezas naturales. Trump realizó las declaraciones a través de sus redes sociales exigiendo la entrega de activos venezolanos. Mediante un comunicado, entonces, el gobierno de Venezuela precisó que Trump, en un acto que califica de violación del derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad, asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad, demandando su entrega inmediata. La declaración oficial tilda esta acción como un intento absolutamente irracional de imponer un bloqueo militar naval para robarse las riquezas de Venezuela. Venezuela, dice, en pleno ejercicio del derecho internacional que nos ampara de nuestra Constitución y leyes de la República, ratifica su soberanía sobre todas sus riquezas naturales, así como el derecho a la libre navegación, al libre comercio en el Mar Caribe y en los océanos del mundo. En consecuencia, procederá en estricto apego a la Carta de la ONU a ejercer plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía por encima de estas amenazas guerreristas. El comunicado asegura entonces que el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, va a proceder de inmediato a formalizar la denuncia por esta grave violación de derecho internacional en estricto apego a las cartas de las Naciones Unidas. Es decir, ya hay una clara respuesta de primero llamar a una movilización de petroleros y por el otro lado pues decirle a Trump que decir que el petróleo y tierras de Venezuela son de su propiedad, dice esto es absolutamente irracional y se quieren robar las riquezas de Venezuela. Sí, creo que a todos le pertenece. Tal vez tú siempre recuerdas este video que publicó hace unos meses desde su cuenta oficial Donald Trump, de Palestina y de cómo construiría ahí unos hoteles gigantes. Entonces es Trump pensando que es dueño de todo y que Estados Unidos es dueño de todo. Y qué bueno que haya una respuesta ya más clara, más contundente del gobierno de Venezuela, aunque no sea cubierto al menos de aquí desde México por la prensa tradicional. Ahora, antes de irnos con todo, les decía, este es importante porque la semana pasada les advertíamos que ya hay un caso de esta llamada supergripe aquí registrado en México. Les decíamos que no era para alarmarse, siempre y cuando pues acudan a los centros de salud a vacunarse. Es completamente gratuita la vacuna, sobre todo si son población de riesgo, es decir, adultos mayores, personas con movilidad, bebés, niños y niñas, porque dice el secretario de Salud, tenemos suficientes vacunas y también el abasto suficiente para el tratamiento de la influenza en general, por lo tanto no representa en este momento ningún problema para el país. Lo importante es que esta variante se previene con la vacuna contra influenza que tenemos disponible en el país. Entonces esto es un llamado precisamente a reforzar la vacunación contra la influenza ahora que ya está la variante H3N2, que es más contagiosa y que se ha visto sobre todo en Europa, Estados Unidos y al menos un caso detectado aquí en México en plena época invernal. Pues sí, Dul, no lo olviden, hay que vacunarnos, sobre todo en esta época de frío. Y Dul, ya decías que vamos a avanzar con la información que preparamos para el Con Todo. Es información de seguimiento porque el día de ayer les informamos que en el Congreso de San Luis Potosí, el fin de semana, aprobaron de manera express una reforma que está planteando que en las próximas elecciones solo pueden postularse mujeres, puras candidatas. Y esto ha sido leído como una reforma que beneficiaría únicamente a la senadora
a la senadora Ruth González. Ruth González, que es del Partido Verde y también es esposa del gobernador Ricardo Gallardo, del mismo partido. Sí, pues los dejamos con esta entrevista con Agustín de la Rosa. Él, les decía, es cofundador de Morena en San Luis Potosí y ha seguido pues como justamente el Verde, con la gallardía que él llama, la mafia de Ricardo Gallardo y familia, fue expulsando primero al PRI y luego a Morena como principal fuerza. Ya en San Luis Potosí Morena es oposición, y entonces pues justo Ricardo Gallardo, en una más de su estrategia, pues impone esta ley Ruth. Nos da el dato de que el 9 de diciembre pasado les dio regalos a los diputados del Congreso de San Luis Potosí, incluyendo la rifa de 2 vehículos, 2 camionetas. Acto seguido, este domingo es cuando el Congreso de San Luis Potosí aprueba esta ley Ruth, que beneficia pues a su intento de continuar con el cacicazgo de Gallardo allá en San Luis Potosí, un personaje que estuvo preso en el año 2015 por desvío de recursos, y que la Fiscalía General de la República, actualmente ya con la fiscal Ernestina Godoy, pues tiene justamente esta advertencia de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de que Gallardo y familia desviaron 700 millones de pesos del municipio. Eso se lo advirtió en 2020, un año antes de que Mario Delgado aprobara la candidatura de Gallardo. Entonces dice Agustín de la Rosa, este personaje nunca debió ser ni candidato, ahora es gobernador y quiere mantener pues su poder a través de la senadora Ruth González, que también es su esposa. Sí, Duli, que no es algo que la prensa o nosotras nos estemos inventando, porque ya tú has reportado en los últimos meses cómo la senadora Ruth González está encabezando distintos eventos públicos, regalando cosas en sus redes sociales, también regala boletos para conciertos, todo pues para posicionarse cada vez para tener más presencia entre la población. Y el Partido Verde en San Luis Potosí ha dicho que está listo para competir solo en 2027. Entonces es en ese contexto que se aprueba esta ley y que esta reforma, y que tú conversaste con Agustín, uno de los fundadores de Morena en la entidad, Agustín de la Rosa. Perfecto, pues vean, con esto los despedimos. Es ya martes 16 de diciembre. Es que estaba leyendo una buena noticia de la productora Ilse García, que están llegando peticiones para la posada digital, pero mañana les vamos a volver a compartir el correo para quienes no se enteraron de que pueden participar con nosotras en esta posada. Que tengan excelente noche. Nos quedamos con esta conversación con Agustín de la Rosa sobre lo que sucede en San Luis Potosí y la mafia de la gallardía. Bueno, okay. Agustín, me gustaría saber su lectura sobre esta ley que aprueba el Congreso de San Luis Potosí el fin de semana, y que nos recuerde cómo está compuesto ahorita el Congreso de San Luis Potosí respecto al Congreso federal. Sí, con todo gusto. Bueno, en lo que respecta a la aprobación de la ley, quienes hemos seguido de cerca aquí en San Luis Potosí la cultura del quien está ejerciendo el poder en las condiciones en las que ya hemos platicado anteriormente, pues lo vemos de una manera natural. Es un paso que siguen en su pretensión de consolidar un cacicazgo dentro del Estado, pero ahora con una particularidad, ¿no? Quieren instaurar una monarquía constitucional. Es interesante esto porque en San Luis Potosí pues se está observando las contradicciones que se están dando dentro de la alianza del movimiento a nivel nacional. Básicamente lo que nosotros observamos con este grupo que ha asumido el poder, que nosotros identificamos con toda claridad como la mafia de la gallardía, pues ellos suponen que han llegado para estar 30, 40 o 50 años, como lo han estado haciendo ver en diferentes declaraciones a los medios. Podríamos tomarlo esto de manera muy simplista o muy frívola. Yo creo que no se debe de cometer ese error, porque desde el 2009 están gobernando el municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez, y ahí se han impuesto de manera con fraudes electorales, con un abusivo uso de los recursos, etcétera.
Entonces, el proyecto que traen este grupo inescrupuloso, pues es real, o sea, están dando los pasos. Y en ese camino, bueno, pues han confrontado las políticas que con mucha claridad ha manejado, ha planteado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en particular en lo referente al nepotismo. No se nos puede olvidar que se operó para que desde el Senado, para que esta ley fuera aprobada no en el 27, sino hasta el 2030. Y quien lo operó no solamente fue el Partido Verde, empujada por los Gallardo, sino también por algunos personajes de Morena, como todos lo sabemos, Adán Augusto, los Monreal, Félix Salgado Macedonio. Es decir, esa ley no pasó para el 2027, sino va para el 2030. Entonces, el abuso que hemos observado los que vivimos en San Luis Potosí con una clara campaña anticipada eh, eh, muy inescrupulosa, muy al estilo de la mafia de la gallardía, pues de la esposa de este gobernador, la señora Ruth, pues utilizando recursos del erario, o sea, no se esconden, no lo ocultan, está a la vista de todo el mundo, o sea, aquí no estamos descubriendo nosotros el hilo negro. Todo el que quiera ver lo puede pues, entender y lo puede observar. Esto que pasó en los últimos días, se dio la instrucción desde el gobierno del estado para que el CEPAC, este organismo electoral que controla absolutamente el gobernador, el 5 de diciembre emitió pues una iniciativa de ley para que para en el 2027 solamente se pudiera elegir a una mujer, ¿no? Dejando fuera pues a los hombres. El argumento central es porque dicen, sostienen por una cuestión de género. Esta orden que se implementó desde el Palacio de Gobierno Estatal, pues siguió un trámite bastante rápido, ¿no? Se pasó a comisiones y puntos constitucionales del régimen interno de asuntos electorales en la Cámara de Diputados local el 11 de diciembre. Y ya para la subieron a la plenaria del Congreso y para su aprobación el domingo 14 de diciembre. Es decir, fue una situación muy rápida. Se acató pues la instrucción desde el Palacio del Gobierno. ¿Cómo está conformado la Cámara de Diputados en San Luis Potosí? En términos, si estos, lo que podemos definir como la oposición, actuaran de manera congruente, pues la oposición en donde metemos a Morena, no se nos olvide que Morena fue oposición en el 2021, compitió con su propia candidata a la gobernatura, que también fue una candidata impuesta, esa historia también ya la comentamos. Bueno, entonces si tomamos en consideración que Morena es oposición en San Luis Potosí, el PAN, el PRI, el Partido Nueva Alianza y Partido Movimiento Ciudadano conforman 14 diputados de los 27. Es decir, la oposición tiene una mayoría. Si esta oposición hubiese trabajado dentro de un proyecto para el Estado, pues obviamente que tendríamos un contrapeso muy poderoso y muchas cosas no hubieran pasado en nuestro Estado. Pero en política, pues el hubiera no existe, ¿no? La bancada oficialista, es decir, el Partido Verde Ecologista de México y el PT, suman 13 diputados, el Partido Verde Ecologista 9 y el PT 4. ¿Cómo votaron en esta ley que ha sido muy controversial y seguramente lo va a seguir su curso porque sí hay un malestar real? Pues por como debería de ser, porque finalmente ahorita abordamos más este punto, pero sí me interesaría subrayar cómo quedó la votación. Votaron 19 votos a favor. De esa llamada oposición, en donde se ve pues el trabajo corruptor del gobernador, pues están inmiscuidos prácticamente todos los partidos de oposición, incluido el de Morena. Nada más que a Morena en esta ocasión los llamaron a cuentas y los 6 diputados de Morena votaron
en contra de esa ley. Pero, por ejemplo, votó a favor el diputado del Movimiento Ciudadano, las dos diputadas del PRI, dos diputados del PAN, de cuatro que son, y el diputado de Nueva Alianza, eh, junto con los del PT y los del Verde, sumaron 19 votos contra 8 votos pues de la oposición, en este caso, pues los 6 de Morena y 2 panistas, ¿no? Bueno, de esa manera fue como quedó relatada la decisión y quedó hecha ley la ambición del gobernador de, a como de lugar, llevar a su esposa como candidata a la gobernatura y hacerla la próxima gobernadora. Ya, pues inmediatamente a esta ley se le bautizó como la ley Ruth. Es decir, se deja fuera de esta estrategia definida por este inescrupuloso gobernador, pues al candidato, por ejemplo, del PRIAN, ¿no? Que es el alcalde actual de la capital potosina, Enrique Galindo, se deja fuera a cualquier persona del sexo masculino que quiera, en su derecho constitucional, aspirar a ser el próximo gobernador. Se deja fuera a los candidatos posibles que puedan buscar la candidatura por Morena. Se deja fuera, pues, a cualquier persona que pueda buscarla por la vía independiente. Es decir, la paridad de género es una falacia porque eso ya está contemplado, ¿no? El artículo 35 en su fracción primera y segunda, pues lo establece con claridad y ahí establece pues el derecho constitucional que todo ciudadano mexicano pues tiene derecho a votar y ser votado. Y la cuestión de la paridad de género sí está ya contemplado porque, bueno, en este caso, por ser una figura única, quien vaya a competir por la gobernatura, pues puede ser hombre, puede ser mujer, pero el acuerdo que se ha aplicado por definición del INE es que, pues como va a haber 17 gobernaturas, bueno, los partidos políticos están obligados a cumplir con el requisito constitucional de la paridad de género. Ahí es donde entra pues ya las propuestas de los partidos políticos reconocidos y de los independientes. Y será finalmente la ciudadanía quien define, quien determine pues a quién elige como su gobernador o gobernadora, ¿no? Entonces, es insostenible. A mí me parece que esta ambición desatada de este grupo es muy vulgar porque no se detiene. Yo rescataría que lo que estamos viendo es la naturaleza de este grupo ambicioso que no quiere soltar pues, el control del presupuesto y no quiere soltar el control de manera corrupta y corruptora, porque esa es su naturaleza, ha estado controlando, en este caso, por ejemplo, el Congreso, pues lo tiene controlado pues de la manera como ha venido operando, ¿no? En función previo a esta, por ejemplo, previo a esta elección a esta ley, se hizo una rifa de vehículos, ¿no? Y curiosamente, una de las diputadas del PRI, pues ganó una camioneta y ella lo hizo público, ¿no? En un video. Entonces, vemos cómo esas prácticas son muy, pues, desvergonzadas, es decir, no tienen ninguna decencia de al menos en lo oscuro hagan sus cosas. No, lo exhiben, así como lo exhibe esta mafia, pero así ha sido toda su vida en el ejercicio del poder, ¿no? Sí, pues la propia senadora Ruth González también suele rifar boletos y demás en parte de su precampaña. Y ya le hablábamos la otra vez de que justo Héctor Serrano es el operador ahí en el Congreso de San Luis Potosí, ¿no? Ese es el jefe de la bancada del Verde y pues Héctor Serrano también forma parte de esta mafia. Quisiera preguntarle, Agustín, usted menciona que esto se originó a partir de una supuesta propuesta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC. Ayer, justo el gobernador Gallardo, pues se le cuestiona y justo atribuye la decisión, la ley Ruth o la ley gobernadora a eso. Dice
Ya cumplió con el ordenamiento de paridad de género la CEPAC, dice, ya dirán si es constitucional o no, eso ya es otra cosa. Hoy lo importante es que se cumple con el mandato. Y después dice que el Partido Verde cuenta con 4 aspirantes, entre ellas Sonia Mendoza, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. ¿Cómo lee esto que pues sigue insistiendo que no solo su esposa, es la senadora Ruth González, podría ser la candidata en 2027? Bueno, yo creo que pues es una impostura. Este personaje, y está acreditado, no tiene nada de demócrata, no tiene nada de un tipo que ejerza la ética política desde el poder. Está acreditado todo lo contrario. Mira, eh, entre gitanos no leemos la Buenaventura, es decir, el, eh, el movimiento sabe perfectamente quién es. O sea, y me refiero yo, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador conoce perfectamente a esta mafia, perfectamente, desde el PRD, ¿no? Supo Andrés Manuel López Obrador cómo se hicieron del control del PRD, ¿no? Por métodos violentos, por métodos de corrupción, y cómo cuando empezó la degradación brutal del PRD, pues cuando aquí en San Luis Potosí, este grupúsculo se hizo del control asociado con los chuchos, ¿no? Entonces, este proceso lo sabe y lo conoce perfectamente Andrés Manuel López Obrador, y lo conocen los dirigentes a nivel nacional. Es decir, su trayectoria en el ejercicio del poder en la municipio de Soledad de Graciano Sánchez, cuando estuvo el papá de este personaje, el gobernador, como presidente municipal de la capital, también quedaron acreditados que de demócratas y de honrados no tienen absolutamente nada. Y el gobierno de la República lo sabe. Mira, aquí, por ejemplo, está este documento de la Fiscalía General de la República, que lo tiene el gobierno de la República en una investigación que hizo la Fiscalía de Santiago Nieto, y metieron esto a la Fiscalía el 14 de agosto del 2020. Aquí se le acreditan un sinnúmero de presuntas anomalías por más de 720 millones de pesos. Entonces, saben perfectamente bien de qué se trata todo esto. Yo espero que la Fiscalía, ahora que encabeza Ernestina Godoy, bueno, pues le dé seguimiento a esta investigación. Este personaje no debió haber sido nunca candidato a la gobernatura. Estuvo preso no porque haya sido inocente, sino que es presunto responsable. Ahí está abierto todavía ese expediente. Es decir, todo lo que este señor establece es en base a la mentira, a la simulación. Por eso pretende instaurar la monarquía, ahora heredando el poder a su esposa y a sus familiares, porque en serio, esto si se les permite, es decir, si el pueblo se los permite y si se sigue simulando desde el centro que estos personajes no están haciendo ningún delito en nuestro estado, bueno, entonces vamos a tener que generar estrategias desde la ciudadanía, pues para organizarnos y no permitir que se instaure esta monarquía y este cacicazgo. San Luis Potosí ha sido víctima de cacicazgos terribles, brutales, pero en ciernes está esto que si no se para, nada le va a pedir a Gonzalo N. Santos, ni a Cedillo, es decir, ni a Carlos Longitud Barrios. Más vale que tomemos en serio lo que está sucediendo en el estado de San Luis Potosí y que Morena entienda que se tiene que presentar una propuesta, primero echar para abajo esta, desde mi punto de vista, inconstitucional ley, que no hace más que mostrar el verdadero rostro de esta mafia que hemos estado tolerando y soportando nosotros en San Luis Potosí ya durante 5 años, ¿no? 4 o 5 años en el ejercicio del poder. Entonces, la posición de la presidenta de la República me parece que es muy clara, es muy precisa, ¿no? Y va en la dirección de que el marco constitucional no puede estar esta ley por encima de nuestra ley de leyes. Entonces, lo que procede es que se den los pasos pertinentes para impugnar esto y que quede, pues, sin observancia, ¿no? Y organizarnos para que el pueblo de San Luis Potosí se sacuda a esta mafia nefasta. Es decir, de acuerdo con cómo están las cosas, Morena pues no puede ir en alianza con el Verde si la pretensión es imponer a un familiar
pues del gobernador por decisión estatutaria y decisión del Consejo de la Dirigencia Nacional de Morena, de que no va a postular a nadie que tenga vinculación o definición del nepotismo, ¿no? Entonces, me parece que las cosas están muy claras. Esa actitud del gobernador, pues no es más que salir al paso de algo que se le está viniendo encima, que es un rechazo generalizado pues de todo, por todos lados, ¿no? No va a pasar. Ese es pues mi seguridad de que esto es tan burdo que no puede ser posible, ¿no? Usted decía que incluso el expresidente López Obrador y fundador de Morena sabía lo que implica esta mafia de la gallardía. En el momento que hablamos hace unos meses, en septiembre, usted nos daba la historia de cómo se fue fraguando esta candidatura a través de la dirigencia de Mario Delgado en Morena, por si se Sí. preguntaban. Ahora, me da dos caminos muy interesantes, Agustín. También recordando la entrevista que tuvimos en septiembre, usted también mencionó lo de que en 2020, agosto de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera, en ese entonces de Santiago Nieto, había Ujú. recuperado el caso y alertó a la Fiscalía General de la República. O sea, sí está pendiente, como el documento que nos mostraba, presuntos Sí. actos de corrupción de toda la familia Gallardo por más de 700 millones de pesos, porque justo desde 2009 ha estado en Soledad Graciano. Ujú. Eh, pues, y la otra salida que nos da es que se impugna. El propio Ricardo Gallardo había dicho que pues tienen derecho a impugnar. Eh, ¿Desde dónde se puede impugnar? ¿Desde San Luis Potosí, que está secuestrado, o ya a nivel federal? Eh, bueno, yo supongo que se tiene que seguir el marco legal, ¿no? Si esto es una ley que es inconstitucional, los mismos diputados de Morena y los dos del PAN, por ejemplo, pueden presentar una controversia. Pero aquí, como es algo que daña el interés, por ejemplo, si a mí me interesa ser candidato a la gobernatura, pues yo me siento perjudicado en mis derechos constitucional y yo como ciudadano puedo presentar una inconformidad ante la instancia correspondiente, ya sea ante la Suprema Corte o ya sea, eso ya es pues un camino que los abogados podrán definir cuál es el paso a seguir o ante el tribunal electoral, ¿no? Porque no hay razón legal para que esta ley quede vigente, ¿no? Ahorita ya, una vez que ha sido publicada, pues entra en vigor, pero pues se puede echar para atrás eso, ¿no? Entonces yo pienso que hay varios actores. La presidenta de la República, bueno, pues ayer anunció que está solicitando para que se haga el análisis correspondiente y si es inconstitucional, pues por encima de la Constitución no puede ir nada, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Esto es por el interés de todo el país, porque leía yo por ahí también que en Hidalgo ya está ahí otra pretensión de hacer lo mismo, ¿no? Meter una paridad de género en el Congreso del Estado para que sea mujer también. Es decir, las ambiciones están desatadas, ¿no? Yo pienso que se debe de poner un alto y Morena debe de ser quien encabece pues esta lucha en esa congruencia, ¿no? Y de permitir, pues, que la participación democrática de las mujeres sea respetado como lo garantiza la Constitución, que haya una paridad de género, ¿no? Pero en esos términos. Pero no puede ser democrático que a mí me impongas que tenga que votar de manera única por un hombre o por una mujer. No, pues esa decisión finalmente le corresponde al pueblo, pero sí que se garantice lo que ya está garantizado en la Constitución, de que haya una lucha paritaria, ¿no? Donde las mujeres ya están en igualdad de circunstancias para la competencia, ¿no? Sí, no sé si en Hidalgo, Agustín, yo leí de Sí. Nuevo León, que Nuevo León tampoco sorprende porque justamente está Samuel García impulsando a Mariana Rodríguez, que quería ser alcaldesa de Monterrey, y ahora también están buscando la manera de modificar la ley. Quiero regresarme al tema de la fiscalía, porque justo Arturo Saldívar,
que pues, en los hechos ya es el consejero jurídico de la presidenta, es al que le preguntan si esto es constitucional, usted ya dice que de plano no. Pero más allá del tema de esta ley, pues, recuerda a lo largo de toda esta charla que Gallardo estuvo en la cárcel, estuvo en 2015 por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero. Eh, Más allá de esta ley y ahora con la fiscal Ernestina Godoy descongelando los casos de los Duarte, por ejemplo, Chihuahua y Veracruz, desde San Luis Potosí, ¿qué llamado hace en torno a estos casos de Gallardo y que la fiscalía pues ya no está Gertz Manero? Sí. Bueno, es una demanda que hemos hecho nosotros de manera permanente. En cada oportunidad de análisis que hacemos, pues solicitamos que la Fiscalía ya le quite esa carpeta de que la tengan durmiendo el sueño de los justos a este expediente y que determine, es decir, que ya nos diga si lo que Santiago Nieto en esa investigación que tienen y que metieron pues tiene razón o no la tiene, y que se defina ya el estatus jurídico pues, que tenga toda la familia, porque ahí en esa investigación que es muy amplia está toda la familia de los Gallardo metidos, ¿no? Entonces eso genera pues esto que estamos ahorita platicando, porque está desde el 2020, es decir, si se hubiera realizado la investigación y se hubieran resuelto en tiempo y forma, pues seguramente que este personaje no hubiera sido nunca candidato a nada, ¿no? Pero aquí hay otro detalle de lo que te digo de esas imposturas que esta mafia ha sido muy característica en ellos. Esta presunto fervor porque la mujer sea tomada en cuenta en cuestiones de paridad de género para la próxima gobernatura en San Luis Potosí, no es más que una hipocresía más, porque mira, en el 2015, cuando meten a la cárcel al actual gobernador y lo dejan ahí algunos meses, el papá era candidato a la presidencia municipal de la capital potosina. Cuando hace ese operativo la Procuraduría entonces, el papá simplemente se escondió, ya no hizo ningún movimiento de campaña, él y varios de sus cercanos se ampararon hasta que no viera pues por dónde venía todo este asunto. El fondo de todo este movimiento que hizo el PRI de entonces fue que la mafia de la gallardía en esas épocas estaba dando todos los pasos para ir en alianza con el PAN a la gobernatura, ir y romper con el PRI, que tenían una alianza de facto aquí en San Luis Potosí. Y entonces se opera la justicia, ¿no? Y se mete preso a este personaje, recién salido de la presidencia municipal de Soledad. Pero todo esto fue como presión política para la mafia de la gallardía, en donde se les obligó a respaldar al candidato a la gobernatura del PRI, el señor Carreras, ¿no? Y ahí la candidata del PAN era precisamente esta panista Sonia Mendoza, que ahora es una de las integrantes del gabinete de Ricardo Gallardo Cardona. Y se vio muy notorio que le hicieron fraude a esta panista para evitar que ganara la gobernatura. Estaba pues con todo para ganar todas las encuestas señalaban eso, y el fraude que se implementó fue desde la capital y desde Soledad de Graciano Sánchez. Entonces, son hipócritas, son mentirosos. Y eso, te digo, está más que acreditado, ¿no? No es cierto que tengan un interés un fervor, ¿no? Porque también esa es una falsa impostura, porque te repito, pues la Constitución ya lo está garantizando, la cuestión de género, ¿no? Pero son datos que no se nos pueden dejar de olvidar, ¿no? Pues Agustín, muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis. Sería todo, le deseo buen día. Gracias, igualmente. Buenos días.
son glaciares pequeños y áreas periglaciares, pero que en conjunto son los que no dejan que se sequen los ríos cordilleranos. Un pueblo no puede existir sin agua. Sin agua no se puede hacer ninguna otra actividad. O sea que si no defendemos el agua, estamos condenados a irnos de este pueblo o a morir enfermos en este pueblo. Sería algo muy bueno y que la sociedad tomaría como algo muy positivo, que se respetara la ley de glaciares y que se comenzara el desarrollo minero y se mostrara que se puede desarrollar la minería sin un impacto en el medio ambiente en aquellos lugares donde justamente no entra en conflicto con la ley de glaciares.